Mis hermanos, en esta mañana vamos a aprovechar que tuvimos nuestro día de reforma el 31 de octubre. No vamos a entrar en esta serie, hoy la vamos a interrumpir, ¿ya? Entonces podemos sacar la imagen. Estamos en esta serie para los que no saben, pero vamos hoy a interrumpirla y vamos a hablar sobre lo que fue rescatado en ese día. Se marca como el hito, ¿no? 31 de octubre de 1517. Eso fue lo que le prendió fuego a toda un movimiento que venía sucediendo en los años anteriores, y después de eso sucedieron todavía más cosas. Pero básicamente en esa fecha, 31 de octubre de 1517, se publicaron las 95 tesis de un sacerdote católico llamado Martín Lutero. Si estuvieron ahí en la exposición de los chicos en el corredor, tal vez supieron sobre eso y se los enseñaron, y además felicitaciones a los chicos, a los jóvenes, les quedó súper buena la exposición y al final podrían volver a pasar allá y ver lo que ellos prepararon para ustedes. Bueno, ese día, 31 de octubre de 1517, un monje católico llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una catedral en Alemania llamada Wittenberg para protestar en contra de abusos, malas enseñanzas, malas prácticas que venía observando en la Iglesia Católica Romana, de la cual era un sacerdote, un ministro. Lutero era un hombre profundamente angustiado porque no encontraba en el Evangelio que le habían enseñado y que estaba estudiando la paz que anhelaba su corazón. Era un hombre atormentado por la culpa, por el pecado, sin la certeza de que el Evangelio que Dios había provisto en Cristo Jesús era suficiente para su salvación y su justificación. Vivía atormentado. La historia dice que él vivía confesando sus pecados constantemente, hasta los más insignificantes, hasta que en un momento su superior le dice: Lutero, me tienes hasta aquí, ve y haz algo digno de confesar, ve, mata a tu padre o a tu madre, pero no vengas con esa hipocresía de confesar todo y cualquier pecado y cualquier falla, ¿no? El caso es que Lutero se encuentra con la justificación, no por su obra, no por su justicia, no por su obediencia, sino por la fe en Jesucristo, y él mismo describe ese encuentro como una conversión. Sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso se habrían abierto de par en par para mí, y entré. Trajo profunda paz. Al principio Lutero no tenía la intención de separar la iglesia, reformarla, pero la discrepancia entre una teología y otra fue tan grande que terminó por producir el cisma más grande que conocemos en la historia de la iglesia, católica, romana. Salieron las iglesias protestantes y de allá venimos nosotros. Entonces, 31 de octubre es un día profundamente especial para nosotros. No es Halloween, es Día de la Reforma Protestante. Eso es lo que celebramos. Yo me di cuenta de eso cuando ya era un adolescente. Estaba convencido que el 31 de octubre era Halloween. Después me di cuenta que no, es el Día de la Reforma Protestante. ¿Okay? Entonces vamos a leer ahí la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y vamos a concentrarnos en una de las 5 solas. Si vieron las exposiciones del corredor, pudieron ver que los chicos estaban exponiendo 5 ideas o 5 afirmaciones que sintetizan lo que sucedió en la Reforma Protestante. Sola Escritura, solo la palabra de Dios, sola Escritura detiene autoridad, nuestra única regla de fe y práctica, en oposición a la enseñanza y la idea en la Iglesia Católica Romana de que la tradición, o sea, lo que era producido por los concilios, por el Papa y por la Iglesia, también tenía autoridad. La segunda expresión es sola fide, o sea, que nosotros somos justificados, hechos justos, declarados justos solamente por la fe en la obra de Jesucristo, no por lo que nosotros hacemos. No es lo que nosotros obramos, no son los méritos que nosotros presentamos lo que hace con que Dios nos considere justos. Es la justicia de Cristo, que es apropiada por la fe, sola fide. Tenemos sola gratia, que la salvación
Es un regalo de Dios que se recibe solamente por gracia. No hay nada de nuestra parte que nosotros ofrezcamos para Dios que canjee o que haga con que Dios nos mire con atención. Es pura gracia. También tenemos solus Christus. La salvación solo está en la persona de Cristo. No hay otro camino al Padre. Solo Él. Él es la provisión de Dios para nuestra salvación. No hay otra alternativa, no hay otro camino, solamente Cristo. Y finalmente, Soli Deo Gloria. Como toda la salvación es algo que procede de Dios, al margen de nuestros méritos, obras, justicia o decencia, entonces solamente a Dios es la gloria. A nadie más. Nosotros no podemos sacar pecho en nuestra salvación. Si estás sentado aquí, en este lugar, en esta iglesia, no es porque has superado a los que están afuera en decencia, moralidad, inteligencia o genialidad. Es porque el Dios Todopoderoso tuvo compasión de tu vida y te abrió los ojos y el corazón. Eso es todo. Y aquí entonces vamos a concentrarnos en sola fide, justificación por la fe. Y vamos a ver cuáles son los resultados de la justificación. Y son resultados preciosos que transforman nuestro diario vivir, que nos proponen una manera diferente de encarar el mundo, de atravesar por los sufrimientos, las tribulaciones y las adversidades. O sea, esto de la reforma protestante y de ser reformado, presbiteriano, que está tan de moda últimamente, no es algo solamente para aprender intelectualmente. Es algo que puede dar profunda paz, consuelo y esperanza a nuestros corazones angustiados. Y muchos de ustedes han encontrado eso aquí también. Paz, consuelo y refugio. Entonces vamos a ver resultados de la justificación. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y leamos con fe. Esta es la palabra inspirada por Dios y es alimento para nuestros corazones. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Vamos a orar una vez más, pidiendo al Señor iluminación. Padre Santo, gracias Dios por que nos expones en esta mañana este texto y lo que acabamos de leer es precioso, Señor. Bendiciones y resultados preciosos de una obra que tú hiciste, no nosotros. Rogamos que en esta mañana seamos alentados, fortalecidos y equipados, Señor, por causa de la justificación, a vivir una vida de confianza, de paz en ti. Oramos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Ok, básicamente estamos en la epístola a los Romanos, probablemente el mayor tratado teológico escrito por el apóstol Pablo, con seguridad. Es el tratado teológico más importante que el apóstol Pablo escribió. Y él, en los primeros capítulos, del capítulo 1 al 3, él ha argumentado sobre la necesidad de que seamos justificados, o sea, declarados justos. Él ha condenado a todo el mundo, a judíos y gentiles. La justicia y la ira de Dios se manifiestan sobre la impiedad de los hombres que detienen con mentira la verdad. No hay nadie que se salve del justo juicio de Dios. No es porque seas judío, no es porque seas gentil que has escapado de la condenación. Todos están bajo la ira de Dios. Todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo lo primero que nos dice es eso, la necesidad de ser justificados, ser salvos, estamos perdidos. Y después a partir del capítulo 4 él comienza a hablar del medio por el cual somos justificados. Y entonces aparece ahí en el horizonte brillante emergiendo
Jesucristo. Él es el recurso, la providencia de Dios para nuestra justificación. Estábamos perdidos, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Entonces, en el Evangelio se refleja o se manifiesta una justicia, la justicia perfecta de Cristo, que es la que necesitamos para presentarnos delante de Dios. Y aquí entonces en el capítulo 5, él habla de los resultados de la justificación. ¿Qué es lo que resulta de haber sido justificados? Entonces vamos a leer versículos 1 y 2 nuevamente. Dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. No voy a dar por sentado que todos aquí conocen o entienden lo que significa justificación. Entonces quiero entrar primero en la definición de justificación. Todos hemos pecado, ¿verdad? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno solo. Ni siquiera aquellos que tienen más buenas obras que malas en su haber. Ni siquiera ellos son considerados justos por Dios. Imagina lo siguiente, y esto fue un ejemplo que usé en una clase de escuela dominical. Imagina que estás haciendo un pailón de huevos, le vas a meter unos 20 huevos a esa paila y vas con 19 huevos todos perfectos, buenos, y el 20º podrido. ¿Qué vas a hacer con esa paila? ¿Te la comes? No, ese único huevo podrido arruinó toda la perfección que es exigida de un comensal, de alguien que va a comer ese plato. Bueno, lo mismo sucede con el Señor. Aunque tengas más buenas obras en tu haber, las malas que practican arruinan toda tu justicia. La propia Biblia dice que si tú fallas en un solo punto de la ley, estás condenado. Entonces aquí estamos todos en el mismo barco, ricos y pobres, marginalizados y de la élite. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios en sus propios méritos, en su propia justicia y ser declarado justo por sus propias obras, por su propia decencia, porque tiene cierto apellido, porque tiene cierta familia. Mi papá es pastor. Entonces, Señor, aquí estoy. Nada de eso vale. Lo que merecemos de parte de Dios es justa condenación. Entonces es necesaria una justificación, o sea, ser declarados justos. Ahora, ¿cómo es esa justificación si lo que nosotros somos es pecadores miserables, enfermos? Eso es lo que nos sale con naturaleza, pecar, transgredir la ley. Entonces la justificación es la declaración que Dios hace sobre el pecador, declarándolo justo, pero no con base en tu justicia, no con base en lo que tú propones y en lo que tú haces, sino con base en ¿qué? En la justicia de otro. Otro ha cumplido por ti donde tú has fallado. Otro ha muerto por ti la muerte que tú merecías. ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús. Entonces la declaración, nuevamente lo repito, es la declaración que Dios hace sobre el pecador, declarándolo justo con base en la justicia perfecta de Cristo. Esto es algo que Dios hace, no es algo que nosotros hacemos. No sucede dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. Es el martillo de Dios cayendo y diciendo justificado. ¿Por qué? Porque has confiado en mi Hijo, en Jesucristo, el único que ha vivido de manera perfecta la vida que tú deberías haber vivido y que murió en tu lugar la muerte que tú deberías haber muerto, perdón. Eso es portugués. Muerto. Entonces, es algo que Dios hace de manera perfecta y objetiva, fuera de nosotros. No hay aquí alguien más justificado que otro. O estás justificado o no estás justificado. Entonces, desde el creyente más débil que acaba de llegar a la iglesia hasta el pastor que lleva años en el evangelio y ha pasado por un seminario, ambos son igualmente justificados. Ambos son declarados justos con base en la justicia perfecta de Cristo, ni más ni menos.
Y esa justificación llega hasta nosotros ¿cómo? Justificados, pues, mediante la fe. Romanos 5.1. Justificados, pues, mediante la fe. Por la fe somos justificados. Y la fe no es un mérito nuestro tampoco. Es algo que el Señor nos concede. La fe es simplemente la actitud de presentarse delante de Dios con las manos vacías, reconociendo que no tengo nada delante de Él, que no hay justicia propia que presentar, pero que todo lo que yo tengo es confianza en Jesús. Eso es la fe. Es, por así decirlo, la boca con la que tú comes el alimento que está delante tuyo. Jamás vamos a alejar la boca de alguien que come. O sea, no vamos a decir, uy, qué boca maravillosa. No, vamos a decir, qué alimento especial, maravilloso, rico, delicioso, nutritivo. Entonces la boca no merece ningún tipo de reconocimiento, no cuenta como una obra, no pienses, aquí mi fe fue el 1% que le faltaba al 99% que Jesús realizó por mí. No, fe es algo que Dios te da y es la manera en que tú te presentas delante de Él y confías. Entonces la justificación es mediante la fe y la justificación es esa declaración que Dios hace sobre el pecador, declarándolo justo con base en la justicia perfecta de Cristo. ¿Qué resulta de la justificación? Resulta una nueva situación legal con Dios. Si antes estábamos bajo su justa ira y bajo su condenación, una vez justificados por la fe, ¿qué tenemos ahora? Paz con Dios. Estamos reconciliados con Él. La guerra acabó. O sea, si ahora estamos en paz con Dios por causa de la justificación, significa que antes estábamos en guerra. Y esa es una realidad para aquellos que no han puesto su fe en Jesús. O sea, si hoy tú que estás aquí no has puesto tu fe en Jesús, estás en guerra con Dios. Y tú podrás decir, oye, pero yo no tengo ninguna indisposición con Dios, inclusive me cae bien, voy un par de veces a la iglesia, a veces hablo con Él. Poco importa cuál es tu disposición para con Dios. Lo que realmente importa es cómo es que Dios está contigo si no has confiado en Jesús. Y lo que Dios dice es que está en guerra. Él declaró guerra porque nosotros en Adán y Eva declaramos rebeldía en su contra. Y no es una guerra emocional, es una guerra legal. Dios nos coloca bajo condenación. Y hay que resolver eso. Entonces, la justificación es lo que nos da paz. Estar en paz con Dios, entonces, no es algo que nosotros podemos conquistar, es algo que se nos da por pura gracia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios. No hay más guerra entre Él y nosotros, estamos en paz con Él. Es algo objetivo. Sientas o no sientas eso. Si tú has creído en Jesucristo, estás en paz con Dios. La guerra acabó. La guerra acabó. Su justa ira ya no es una amenaza porque hemos sido ahora aceptados en Cristo. Ya no somos hijos de su ira, somos hijos de su amor. Esa es la nueva realidad de aquellos que están en Cristo, justificados, declarados justos. Paz con Dios. Dios terminó la guerra contigo. Ya no hay más condenación, ya no hay más ira amenazante sobre tu vida. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Pero no es lo único que resulta. Resulta gracia también. Dice el texto. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por quién? Por Cristo, por quien tenemos también, mediante la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces también resulta gracia, y aquí gracia es la relación, la nueva relación que tenemos con Dios. La paz que disfrutamos con Dios y que ahora tenemos con Dios por causa de la justificación, no es una paz apenas para colocarnos en una situación de neutralidad. Es para colocarnos en una situación de gracia. Es como el hijo pródigo que vuelve a su padre
Él no vuelve a una situación de neutralidad. ¿Está bien? Te perdono, ve a vivir como uno de mis siervos. Está bien, te perdono, ven a tener una relación conmigo. Y esa es la gracia en la que estamos firmes ahora. Eso es lo que nos da el Señor. Tenemos acceso a Dios por causa de Cristo y es una relación de gracia. No somos más ajenos a Dios, somos de la familia de Dios. Por la justificación no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados, también somos introducidos a una nueva realidad con Dios y podemos desarrollar una relación personal con Él porque somos adoptados como sus hijos. Eso es lo que tienes con Dios una vez justificado con Él. O sea, toda vez que no estás aprovechando la relación con Dios ahora que estás en Él, justificado en Cristo Jesús por la fe, estás comprometiendo y perdiendo una dimensión de la vida cristiana que es fundamental y es desarrollar la relación con Él por medio de las disciplinas espirituales, la oración, venir a la iglesia, estar con tus hermanos, meditar en la Escritura. Fuiste alcanzado por Dios para tener una relación con Él. Él no te compró apenas para, uno más, un trofeo allá, lo guardo en un cuarto. Él te compró para hacerte tu hijo amado con quien quiere tener una relación. Y bueno, ¿cuál es la calidad de esa condición de que ahora estamos en la gracia, que tenemos esa relación con Dios? Versículo 2 nuevamente, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Esa es la calidad de esa relación, que estamos firmes en esa relación, estamos firmes. Significa que no podemos caer de esa gracia. Es el Señor quien nos mantiene y nos hace permanecer. Y estamos firmes no porque nosotros tengamos un pulso fuerte, firme y robusto del que nos agarramos a Dios. Es porque Él tiene el pulso firme, robusto y firme que nos agarra a nosotros. Yo cuando he paseado con mi hija, ya la Catita está más grandecita, pero cuando era pequeña y salíamos a pasear o nos metíamos en el río o en la playa, yo dejaba que ella me tomara la mano, ¿no? Pero era yo quien se la estaba agarrando a ella. Ella pensaba que estaba agarrada de mí, pero era yo quien la estaba sujetando. Y es así la vida con el Señor. Él nos sujeta con firmeza. En esa gracia estamos firmes. Tenemos una relación sólida con Dios, no volátil, emocional, superficial, como pueden ser nuestras relaciones humanas. En esa gracia estamos firmes. Y hay un efecto más, y es un efecto para el futuro. Entonces, la justificación repara la situación pasada, éramos enemigos con Dios, ahora tenemos paz. Nos da una condición para el presente, tenemos una relación con Él y nos asegura un efecto futuro, la esperanza de la gloria de Dios. Entonces podemos esperar la gloria de Dios. Tenemos la esperanza de que al final de todo, lo que encontraremos al otro lado de esta vida es la gloria de Dios. O sea, quien fue justificado, mis hermanos, no teme al futuro, porque el futuro camina a una esperanza gloriosa. Y esa esperanza cristiana, esa esperanza por la gloria de Dios no es probabilidad. Esperanza para nosotros es un cierto optimismo, ¿no? Que cuenta con las probabilidades, las posibilidades. Y queremos creer que las cosas van a resultar, pero son probabilidades. Esa es la esperanza. Pero la esperanza cristiana es certeza. La Escritura trabaja esperanza como certeza, no como probabilidad. La esperanza cristiana son realidades futuras que son seguras, que vienen adelante y que todavía no vivimos. Esperamos por eso. No es un horizonte móvil que nunca llega, pero nos hace creer y nos da es un placebo para nosotros. Muchos creen así, esa esperanza de la gloria eterna. No, es un horizonte móvil. Nunca llegamos, pero nos sirve de referencia para vivir moralmente en esta vida. Teólogos liberales. No es así que nosotros consideramos la esperanza y la gloria que viene adelante. Ella es segura. Podemos tener la seguridad que nos encontraremos con nuestro Redentor, con aquel que se entregó por nosotros. Lo veremos tal y como es Él.
para disfrutar una comunión perfecta con Él, donde no habrá más pecado, ni dolor, ni lágrimas o sufrimiento. Por esa razón, esperamos con gozo. Si se han escuchado la canción de Marcos Vidal, Cara a Cara, recién convertido, la escuchaba y me deshacía en lágrimas. Porque ese momento sintetiza lo que todo cristiano va a encontrar al final de todo. No es cielos nuevos y tierra nueva, mar de cristal, calles de oro. Es el propio Redentor, el que se entregó por nosotros. Al final de todo, Él estará allí. Piensa en el futuro glorioso de la eternidad, no como algo, sino como alguien. Es Cristo, a quien encontraremos, nuestro Redentor. Entonces, hasta aquí hemos visto que los frutos de la justificación son que tenemos paz con Dios, que estamos firmes en la gracia y que esperamos la gloria. Paz se refiere al efecto inmediato de la justificación, gracia al efecto continuo y gloria al efecto final. Estamos seguros en Cristo. No hay pérdidas aquí, no hay desvíos, no hay extraviados que se le refundan o se le pierdan al Señor. Llegaremos. Estamos seguros en Él. Y aquí entonces viene más efectos, porque la justificación no solamente es el seguro, la garantía de que al final encontraremos la gloria. La justificación hoy en el presente, también nos equipa para que vivamos en victoria en medio de las adversidades de esta vida. Y eso es lo que viene a continuación. Fíjense, entonces, no solamente paz, gracia y gloria, que eso es precioso, hay algo más. Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. O sea, ser justificados, tener paz con Dios, estar en la gracia, tener la garantía de que esperaremos la gloria eterna, no es equivalente a ser inmunes al sufrimiento de este mundo. Eso necesitas entenderlo. Los que dicen lo contrario son herejes. Los que quieren todos los beneficios posibles, bienestares de este mundo, son mentirosos, son falsos maestros. En este mundo vamos a sufrir tribulaciones y aflicciones, hay sufrimientos en nuestra vida. La paz con Dios no nos hace inmunes a los dolores de este mundo caído. Ser cristiano no es garantía de prosperidad material, salud física y solo bienestar en este mundo, no. Pasamos por problemas y dificultades como las demás personas. Inclusive la vida se puede volver más difícil. Pero recordemos, si hemos sido justificados, estamos en paz con Dios, disfrutamos de su gracia y podemos esperar su gloria. Y esto cambia la manera en que atravesamos por el sufrimiento y por los problemas. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. ¿Por qué? Porque los sufrimientos son resignificados en la fe. No son acasos de la vida sin sentido. No son retaliaciones de un Dios que parece más un policía cósmico que un Padre celestial. Ahora estamos en paz con Dios, recuerda. No es que lo que me pasó, lo mal que está viendo la vida, las adversidades que estoy sufriendo, es que no diezmé. Es el devorador. Es que yo no estoy yendo a la iglesia. Es que estás en paz con Dios ahora, mi hermano, mi hermana. No es así que el Señor te trata. Y no es así que debes ver tu sufrimiento. Ahora vemos el sufrimiento como providencia de Dios para nuestra transformación, para nuestra santificación. No nos alegramos por el sufrimiento en sí, sino por sus efectos, sus resultados, sus frutos sobre nuestra vida. El Señor los está usando para hacernos más dependientes de Él. No pienses que el mayor interés de Dios con tu vida es tu felicidad. Es que pases por esta vida piolita, sin ningún tipo de problema, conflicto.
El mayor interés de Dios con tu vida es hacerte más dependiente de Él, porque en la dependencia de Él tú vas a encontrar un Padre amoroso que va a suplir tus necesidades, no apenas en este momento de tu historia, sino por toda la eternidad. Tu sufrir va a ser parte de la vida. Y la pregunta es, ¿cómo estás encarando tu sufrimiento? Bueno, quiero aquí hacer un pequeño comentario sobre justificación y santificación. Estamos hablando de justificación. Es algo que Dios hace y con la justificación comienza nuestra vida cristiana, con ese acto legal de Dios que declara que somos justos. No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que alguien más ha hecho. Cristo Jesús. Podemos tener confianza. Ese es nuestro estatus legal. Oye, si dependiera de nosotros sería horrible. Si nuestra justificación dependiera del desempeño moral en nuestra vida cristiana, estaríamos perdidos. Pero es Cristo, está resuelto eso. Ahora, después de la justificación, viene un proceso en el que estamos todos los cristianos y que va a durar toda la vida, toda la vida. Y ese proceso se llama santificación, exactamente. Y una de las cosas que Dios usa para santificarnos, para cambiar nuestro carácter, para transformarnos, ¿qué es? El sufrimiento. Fíjense, Él no nos cambia a pesar del sufrimiento. Él nos está transformando a través del sufrimiento. Necesitas tenerlo muy presente. Cuando estés sufriendo, el Señor me está transformando. Entonces podemos sufrir con gozo y podemos hacerlo porque el Señor está realizando su obra en nosotros en medio y a través del sufrimiento. De hecho, muchos aquí cambiamos profundamente y no necesariamente por un sermón, por una conferencia o por algo de ese estilo, sino al haber atravesado por dolores y sufrimientos sin los que no seríamos lo que somos hoy, sin los que tal vez no hubiéramos llegado a la fe. Hay cosas que no vamos a aprender de otra forma, vamos a tener que sufrir. Sufrimiento fue lo que hizo que muchos de nosotros buscáramos a Dios, dobláramos nuestras rodillas, buscáramos su favor. Sufrimientos nos demuestran que no controlamos nuestras propias vidas y que necesitamos de un Redentor. Entonces, en una persona justificada, el sufrimiento producirá frutos en su vida. ¿Por qué? Porque son usados por Dios para transformarla. Produce resistencia, carácter aprobado y esperanza. Confianza en las verdades y realidades que tenemos por la obra de Jesús. ¿Cómo estás mirando tu sufrimiento? Hay un librito del pastor John Piper que se llama No desperdicies tu cáncer. Y es un llamado a personas que están enfrentando por esa difícil situación a que no desconsideren la herida que Dios está haciendo para hacerlos más dependientes de Él. No desperdicies tu sufrimiento. No lo trates con displicencia, amargura y tristeza. Trátalo como providencia de Dios para tu propio crecimiento. El año pasado, mientras que hacíamos una serie que se llamaba Providencia, justamente, nosotros descubrimos un diagnóstico bien complicado de mi esposa. Y el Señor ha usado todo ese diagnóstico y esa situación difícil para pasar de la teoría a la práctica. Son cosas que el Señor nos enseña. Y así es en tu vida también. Sufrimiento, claro que va a doler. Claro que nos va a entristecer. Claro que va a producir lágrimas. Claro que sí. Pero podemos abrazarlo con esperanza. Él está produciendo algo que sin ese sufrimiento jamás podría aprender. ¿Cómo miras tu sufrimiento? Tal vez necesitamos hacer un pequeño ejercicio sencillo, cambiar nuestra oración por causa del sufrimiento. Muchas veces oramos pidiendo a Dios el fin de nuestras aflicciones, de nuestros sufrimientos,
para que finalmente podamos tener paz y control de nuestras vidas. Es lo que queremos. Cuando estamos queriendo evitar el sufrimiento, queremos tener el control de nuestras vidas. Sentirnos relativamente autónomos, que no tenemos impedimentos de ningún tipo, de ninguna índole, que vamos por la vida a nuestra pinta. Eso no es lo que el Señor quiere hacer contigo, que hagas tu vida a tu pinta, que la hagas a pinta de Él. El sufrimiento va a funcionar perfectamente. Entonces podríamos orar: Señor, ayúdame a entender qué es lo que quieres hacer en este momento, con esta situación, con este sufrimiento. Y que Él te pueda permitir crecer en conocerlo más a Él, depender de Él. Que puedas producir por el sufrimiento en tu carácter, por el Espíritu Santo, ese carácter aprobado, esa resistencia, esa entereza, esa dependencia de Él. Ayer, ayúdame a serte fiel en medio de las circunstancias y de las aflicciones. Podríamos orar, ¿no? Y vamos caminando al final. Esto nos proporciona una esperanza, porque no hay desperdicio. Inclusive el sufrimiento es usado por Dios, entonces nuestra esperanza no nos decepciona. Y aquí el apóstol Pablo dice: porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. O sea, ¿cuál es la seguridad, la certeza de que participaremos de esa esperanza a la que hemos sido llamados? Y el fundamento es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque su amor por nosotros no cambia. Él no ama como nosotros, por interés, de manera volátil, cambiante, emocional. Su amor es firme, seguro, eterno. Con amor eterno te he amado, un amor que no cambia. Él nunca nos abandonará, jamás desistirá de nosotros. Él nos ama y probó ese amor enviando a su Hijo Jesucristo por nosotros. Ahora, eso es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Eso es lo que podemos saber intelectualmente, mentalmente. Esa es la teoría. Pero tal vez tú eres de los que, oye, no me siento amado por Dios. Y esa experiencia de sabernos amados por Dios es vital. Esa experiencia es una posibilidad a nosotros, sus hijos, por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Esto es vital para la vida cristiana. Saberse amado por Dios, así como es vital para nuestros hijos, para su bienestar, saberse amados por sus padres, o un esposo, una esposa, saberse amada por su cónyuge. Es vital saberse amado por Dios, amada por Dios, tener la certeza de su amor por nosotros. Y esta es una oración que yo te quisiera proponer, que le pidas al Señor: Padre Santo, permíteme por medio de tu Santo Espíritu experimentar, tener la experiencia de que tú me amas. Yo sé, en la cruz se prueba tu amor, es allá donde yo tengo que ver que tú me amas cuando las cosas estén difíciles, pero yo necesito la experiencia de ese amor tuyo. Yo he hecho muchas veces esa oración y el Señor también la ha respondido y tengo que hacerla constantemente. Y se parece a la oración que Pablo hace en Efesios 1, donde él en los primeros versículos es una descripción detallada de lo que hemos recibido en Cristo Jesús, bendición con Él en las regiones celestiales, toda suerte de bendición, predestinación para la alabanza de su gloria. Hay muchas bendiciones, lujo de detalles. Y después llega el apóstol Pablo y dice: Señor, yo oro para que mis hermanos, para que los ojos de su corazón sean abiertos y ellos puedan entender todo lo que han recibido. Y tal vez necesitamos orar necesitamos orar de esa manera para entender lo que hemos recibido, la herencia que tenemos, el amor de que disponemos, porque por ahí estamos viviendo como personas que tienen una herencia enorme, gigante, pero viven como miserables. Entonces necesitamos hacer esa oración. En toda esta
paquete de bendiciones de la justificación, hay algo más que se nos ha dado y es justamente el Espíritu Santo. O sea, en la vida cristiana no somos abandonados a nuestra propia fuerza, ahora depende de mí. El propio Dios da su propio Espíritu para que vivamos por Él. Y el Espíritu Santo entonces testifica a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Él nos santifica, Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones, Él intercede por nosotros. Eres habitado por el propio Dios, por el Espíritu Santo. O sea, Dios tiene un aliado ahí dentro tuyo, por así decirlo, que es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Entonces necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y esto se nos da en la justificación. No hay justificación sin que el Espíritu de Dios regenere el corazón. O sea, se nos da el Espíritu cuando respondemos con fe, arrepentimiento al Evangelio. Pero no apenas para eso. Él permanece en nuestro interior por siempre y nos capacita a vivir en santidad, a amar a Dios, a querer vivir para Él. No es por fuerza de voluntad, es por el Espíritu de Dios. Esa es la realidad del Espíritu Santo. Entonces, si estás enfrentando dudas con relación al amor de Dios por ti, si no estás percibiendo ni experimentando el amor de Dios, el Señor te dio el Espíritu Santo para que derramara su amor en tu corazón. Ora al Espíritu. Pide que te permita saberte y sentirte amado por Dios. Y aun cuando no tengas esa experiencia, necesitas volver tus ojos al hecho objetivo. Esto de la experiencia del amor de Dios es algo subjetivo, puede ser diferente de una persona para otra. Hay personas y creyentes que se saben mucho más amados por Dios que otras. No significa que Dios ama más a unos que a otros. Que se saben más amados porque han buscado eso en el Señor, porque han pedido a Dios, Señor, por el Espíritu Santo, yo ruego que me permitas esa experiencia del amor. Entonces es una experiencia subjetiva, pero hay una experiencia objetiva donde podemos realmente o de manera objetiva reconocer el amor de Dios, y es en la cruz. Es allá donde siempre tienes que volver tus ojos cuando tengas dudas. No midas el amor porque también te está yendo en la vida. Es un error hacerlo. No midas el amor de Dios porque también te está yendo en la vida. Es un error hacerlo. Pero es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? El amor de Dios se ha probado ¿en dónde? En la cruz. Allá vemos el amor de Dios materializado. Es allí. Todo esto resulta de la justificación. Ser declarados justos por Dios no en base a nuestra propia justicia y moralidad, sino en base a la justicia perfecta de Jesús. La justicia de Jesús puede ser tuya por la fe. Y la pregunta es, ¿tú crees en Jesús? No hay nada más vital, esencial en la vida que colocar tu fe y tu confianza en Jesús, porque Él es el único que nos da paz con Dios. Eres justificado, entonces estás en paz con Dios, eres tratado con gracia, puedes esperar la gloria de Dios, con alegría y esperanza. Puedes ser transformado, cambiado, porque el Señor está usando las más diversas circunstancias para hacerlo. Él no desperdicia ninguna de nuestras situaciones. Cuando estemos delante de problemas y sufrimientos, recordemos que por la obra de Jesucristo, nuestro más grave problema ya fue resuelto. No estamos más en guerra con Dios. Ahora estamos en paz con Él. Si este grave problema no es solucionado, no hay esperanza. No hay esperanza. Solo por la fe en Jesús somos declarados justos y podemos dirigirnos a la gloria de Dios. Esto fue lo que se rescató allá en la Reforma Protestante. Esa libertad, ese amor que no depende de nuestras obras, méritos, de nuestro desempeño, si estamos en la curva alta o en la curva baja, sino de lo que Cristo hizo por nosotros de manera perfecta. Que esta sea nuestra manera, nuestra forma de vivir la vida cristiana.
dependientes del Señor por completo. Él cumplió en nuestro lugar. Lo hizo de manera perfecta y eficaz. No hay nada que nosotros hagamos que pueda restar a su salvación o añadir a la salvación. Pero ahora que hemos sido salvos, queremos vivir para Él. Queremos experimentar su amor. Queremos ser transformados por su sufrimiento, por nuestro sufrimiento. Amén.